nosotros nos pasamos a otro tema, el tema de trata de personas, una problemática que el Cusco vive latentemente y que lamentablemente no se ataca directamente, que es el tema de trata de personas. Somos una ciudad de paso, una ciudad también donde se comete este gravísimo delito, que es la esclavitud moderna de nuestros siglos, de nuestra modernidad lamentable. Estamos con el señor Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, con el que vamos a hablar del tema, y hoy día hay un importante taller. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. No, con todo gusto. ¿De qué se trata este taller? ¿A quiénes está dirigido? ¿Y qué problemas se va a ver? A ver, este es un taller que viene siendo organizado por la Corte Superior de Lima, en coordinación con la Corte Suprema de Lima, en coordinación con la Corte Superior del Cusco. Okay. Y están participando las más altas autoridades de Cusco, la presidenta de la Junta de Fiscales, la presidenta de la Corte Superior del Cusco, y están viniendo jueces y fiscales de 9 regiones del país. O sea, es todo el sur del país que va a estar el día de hoy, convocado por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, para discutir estos temas que ha mencionado: trata de personas, explotación sexual, trabajo forzoso, etcétera, ¿no? Y lamentablemente Cusco está también con una situación terrible de este delito. ¿Es un delito? Sí, es un delito muy serio, muy grave. Hace poco el Pleno Jurisdiccional del Poder Judicial ha determinado que es un delito que afecta a la dignidad humana. Y debo decirle que a nivel de estadística, estas 9 regiones del Perú que van a estar presentes el día de hoy superan en más de 1/3 la cantidad de víctimas registradas en el país. Tenemos entendido que participan, por ejemplo, las regiones como Cusco, Arequipa, Ica, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, donde también la incidencia... Puno, también es muy alta, y Tacna, ¿no? Sí, es sumamente alta, ¿no? Muy alta, muy alta. Por eso digo, o sea, solamente estas 9 regiones concentran una altísima cantidad de casos de trata de personas. Aún tenemos mucho por avanzar en comprender la relación que existe en estos delitos. Recientemente, hace apenas unos pocos meses, 2 o 3 meses, se han incorporado muchos tipos penales nuevos relacionados con la explotación sexual. ¿Ha habido modificaciones? Muchas modificaciones. Ese es un tema que vamos a revisar también esta tarde. Esta tarde vamos a ver todos los temas relacionados con la parte más criminalística, y vamos a ver cómo ha evolucionado el tipo penal en los últimos 15 años. Es decir, los delitos también se van, podemos decir, modernizando, cambiando, claro, frente a lo que al control que se tiene a través de los aparatos de justicia. Lo que hace en realidad el derecho es un poco tratar de ordenar lo que pasa en la realidad. Entonces, cuando en realidad se empiezan a producir situaciones serias de explotación y de afectación de la dignidad o de la libertad, entonces inmediatamente eso se registra y se interviene, y muchas veces no hay tipos penales que puedan realmente encerrar ese delito, eso que está afectando un derecho fundamental. Entonces, ahí los legisladores empiezan a discutir y se empiezan a crear nuevos tipos penales. Desde el año 2004 al 2019, en 15 años, tenemos 20 tipos penales que de alguna forma encierran todo lo que tiene que hacer con explotación humana. Ahora, es fundamental este tipo de talleres para también dar a conocer ello y también saber qué se está haciendo. Se puede tener la herramienta legal, el Código Procesal Penal, el Código Penal, podemos tener todas las herramientas legales, pero si es que los operadores de justicia no lo aplican adecuadamente, estos delitos van a seguir incrementándose. Usted lo ha dicho, o sea, yo creo que lo central aquí es no solamente la intervención policial per se, sino la posibilidad que tienen las víctimas, porque creo que debemos dirigirnos hacia ellas. Nosotros tenemos que ver esto no como un tipo penal o como un delito. O sea, detrás de esa abstracción hay un ser humano. Hay un ser humano, ¿no? Y usualmente es mujer y usualmente es joven. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de concentrarnos. O sea, tenemos gente que está siendo explotada, violada diariamente, sexualmente, que está siendo explotada laboralmente todos los días, durante años. Y muchas veces esas víctimas ven como algo normal y natural lo que les pasa, que bueno, me tocó vivir esta vida y ya, ¿no? Cuando es sumamente grave que una persona esté en condición de esclava sexual
o esclava laboral, ¿no? Claro, ahí lo que se produce ya es más bien, y eso hay que entenderlo desde el punto de vista de la psicología. Que ahí también debe haber un acompañamiento. Hay un acompañamiento, ¿no? Porque se produce obviamente mecanismos de defensa frente a una agresión cotidiana, en donde como un mecanismo de sobrevivencia, obviamente la víctima tiene que generar mecanismos que le permitan sobrevivir esa situación, claro, ¿no? Hasta que se produce ya, si tiene la suerte, el rescate y por lo tanto ya el proceso de rehabilitación, ¿no? Que el Estado debe brindarle. Y por ejemplo, en la Corte Superior de Justicia del Cusco hemos visto muy pocas sentencias sobre trata de personas. Es escaso, no es abundante, por ejemplo, como tenemos en otros delitos, ¿no? En la actualidad. Es decir, no es porque no haya el delito, hay muchos otros casos. ¿Qué estaría pasando ahí? Mire, en primer lugar es algo, el delito de trata, hablando de trata, es un delito tremendamente complejo. Es secuencial, tiene todo un proceso de captación, traslado, hay una serie de elementos que tienen que probarse. Muchas veces la capacidad probatoria no es lo suficientemente sólida, pero en el transcurso de estos últimos años esa situación está cambiando. Y precisamente eventos como este, que se organizan para intercambiar ideas, buenas prácticas, experiencias, están orientados precisamente a que la justicia sea mucho más efectiva y eficiente. Creo yo que eso es lo que está, y no creo, estoy seguro, porque además yo he conversado con las doctoras a cargo, y me parece sumamente interesante porque si mira un poco quiénes son las que están liderando esto, todas son mujeres, todas son mujeres. Entonces están liderando justamente esta... ¿cómo le puedo decir? Pues este enfoque en donde lo que yo veo es una permanente autocrítica y una gran transparencia por mejorar las cosas. Eso yo lo veo en la doctora Pinares, lo veo en la doctora Elba Barrios, en fin, lo veo en todas las personas que de alguna forma están luchando contra estos diversos tipos penales, ¿no? Bueno, esperemos que a partir de esos talleres, vemos que los temas son interesantes. Por ejemplo, el fenómeno de la explotación humana en el sur del país, van a hacer un análisis de la realidad que tenemos. Correcto, sí, ¿no? correcto. Entonces eso también va a poder... Está la fiscal Andrónica San Rivera, que ha llevado algunos casos de trata de personas fundamental acá en Cusco y que ha logrado algunas sentencias, incluso históricas, como una de las primeras sentencias con condenas efectivas, ¿no? Es importante. Esperemos pues que nuestros operadores de justicia, incluso dentro del sistema de justicia, muchos no consideran este delito tan grave, ¿no? Vamos a tener la oportunidad además de contar con la participación de una ponente internacional. Qué bueno. Que va, además, ella inicia el encuentro, el evento después de la inauguración, donde nos va a comentar acerca de buenas prácticas, porque es una persona, una doctora, una experta en Derecho, que ha intervenido en los primeros casos de trata de personas que fueron juzgados y sentenciados en Estados Unidos. Entonces vamos a tener la posibilidad también de tener una visión comparativa del derecho. Hay 4 bloques, uno está relacionado con la parte criminológica, otros están relacionados con lo que es el enfoque de la víctima, y ya otra parte ya más de tipo penal y otra de tipo procesal. Son los 4 grandes bloques entre hoy y mañana. Perfecto. ¿Van a haber algunas conclusiones de este taller? Sí, sin duda. Al final del encuentro van a haber conclusiones, y para quienes quieran, como es un encuentro cerrado de operadores de justicia, pero sí debo decirles que esto va a estar siendo transmitido en vivo desde el Facebook de la Corte Superior del Cusco. Podemos hacer seguimiento para aquellos que queremos imbuirnos más en estos temas. ¿No? Correcto. No solamente los periodistas, ¿no? Hablamos de todas las personas. Y la academia, ¿no? Me parece a mí que es importante que también desde las universidades, por lo menos los estudiantes de Derecho, los de Sociología, los de Psicología, puedan seguir el encuentro desde el Facebook de la Corte Superior. Muchas gracias. Es un tema sumamente preocupante. Cusco es una de las ciudades que también tiene el tema de trata de personas. Hablábamos con la fiscal Andrónica Sanz la otra vez. Una forma de trata también es traer a niñas del campo y someterlas al trabajo doméstico. Correcto. Sin estudios. Trabajan todo el día en casa, duermen muy poco, tienen que levantarse temprano. Eso también es explotación laboral y hay que tener mucho cuidado. Antes se hacía mucho, ¿no? Voy a traerle, voy a darles mejor vida. Uno así engañaba a los padres
y bueno, pues es una forma también de trata de personas. Hay que evitar estos delitos, la verdad. Otro de los temas también, los terminales terrestres, cómo es que estos captadores de menores de edad llevan a las víctimas en los buses del terminal terrestre y nadie dice nada. Un menor de edad no puede viajar solo. Es un delito que supone involucra mucho, a ¿no? mucha gente, supone la presencia además de los gobiernos locales, del compromiso del serenazgo, de los inspectores, porque es un espectro muy amplio, desde los temas laborales, de fiscalización, hasta los temas de transporte, los temas de identidad, chequear el DNI, saber qué hace un menor, por ejemplo, trabajando. Interviene el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y Educación para la rehabilitación. El tema es bastante grande. Y ahora es increíble que acá en Cusco sabemos dónde se captan. Hay lugares, hay lugares específicos, pero no hacemos nada, ¿no? Bueno, ahí hay un rol importante que le compete a los gobiernos locales y por supuesto a nuestra Policía Nacional y en una primera instancia, porque es el enfrentamiento de la fuente la que le corresponde a estas autoridades que he mencionado. Y luego de ahí, una vez que se produce ya la captura de los delincuentes, pues los operadores que hemos mencionado, fiscales y jueces, ¿no? Ok, muchas gracias. Ha sido el señor Ricardo Valdés, que hoy día se tiene este importante taller con los operadores de justicia. Esperemos que asistan todos han sido invitados evidentemente. Más de 100 que vienen de estas 9 regiones. 9 regiones. Muy amable, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial, volvemos con más en Protagonistas.